Hola, bienvenidos a este nuevo tema de la materia de filosofía, en donde vamos a estar viendo la filosofía presocrática y clásica. En esta ocasión, pues vamos a estar estudiando algunos de los principales filósofos, sus aportaciones, y los vamos a ver en los tipos de filósofos presocráticos y los filósofos clásicos. Vamos a conocer, como ya veíamos, bueno, pues sus ideologías, cuáles eran sus principales aportaciones. La filosofía presocrática se le define así, bueno, pues a ese conjunto de doctrinas, a ese conjunto de ideas de, bueno, los intelectuales anteriores a Sócrates. Estos pensadores pretendían encontrar pues una explicación acerca del origen de las cosas. Buscaban ese principio de todo lo que hay en la naturaleza, a lo cual, bueno, pues ellos denominaron arjé. Esta palabra lo que se refería era que encontrar una explicación racional, bueno, pues a ese origen de las cosas. El periodo presocrático reunió pues esos primeros intentos de explicar el mundo en su totalidad, siendo, bueno, pues la fisis, en este caso la naturaleza, pues la pregunta de los filósofos de ese periodo, usando, bueno, la mitología y las ciencias naturales para poder darles respuesta. En este periodo se pregunta básicamente de dónde procede todo. Entonces hay una búsqueda de esa sustancia permanente frente a lo que es el cambio de lo universal frente a lo particular, y la naturaleza pues es esa expresión de una armonía entre las partes y el todo. Los principales presocráticos, como ya lo veníamos viendo, pues comenzaron preguntándose por ese arjé de las cosas, ese principio supremo, unificador de los fenómenos y que, bueno, pues está en la base de todas las transformaciones de las cosas. Tales de Mileto fue uno de los primeros en definir que, bueno, básicamente el arjé era el agua, que todo es agua y que todo estaba lleno de dioses. Él afirmaba que el agua pues era el origen de todo, por eso manifestó que la tierra, bueno, pues estaba sobre agua. Y así se convierte en ese iniciador de la tradición filosófica, no porque haya sido el primero en hablar del funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses, sino porque para hablar del mundo, pues introdujo un razonamiento que tiene en cuenta, pues el principio de que nada puede surgir de la nada. Eh, no construye sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino a partir de las causas naturales. Otro de los grandes pensadores fue también Anaximandro. Él afirmaba que el apeirón, lo finito o indefinido, era básicamente pues el arjé de todas las cosas, de la realidad. Por su parte, Anaxímenes, bueno, pues él afirmaba que el arjé era el aire, él admitía, ¿verdad?, innumerables mundos, y también afirmaba que, bueno, los astros flotaban en el aire alrededor de la Tierra. También por ahí estuvo uno de los grandes pensadores llamado Parménides. Él sostenía que el ser era algo y que el no ser, bueno, pues básicamente no era, ¿verdad? Que el ser era inmóvil, que era eterno, que era imperecedero, sin partes, inmutable, que nada se movía y que nada cambiaba, que todo era uno. Es el primero que va a distinguir entre la apariencia y la realidad. Nos decía que lo que veíamos era meramente apariencia, era fenómeno, que no era verdad, y que lo verdadero era lo que precedía propiamente, bueno, del pensamiento, es decir, la parte racional. Él afirmaba, ¿verdad?, que el cambio pues era imposible, ya que esto pues implicaría que algo fuera, que algo que realmente existía, pues dejara de ser, y que algo que no era, pues llegara a ser. Entonces decía que el ser era propiamente puro pensamiento. Por su parte, Heráclito, él, a diferencia de Parménides, él sí sostenía que todo cambiaba, que todo era un continuo y perpetuo devenir. También otro de los grandes pensadores fue Pitágoras. Él fue el primero en afirmar que la existencia en este caso, de un principio formal era el número, es decir, afirmaba que el número era la esencia de las cosas. Y bueno, los llamados pitagóricos se dedicaron a las matemáticas e hicieron progresar esta ciencia. Creyeron que los principios de las matemáticas pues eran los principios de todos los seres,
Y como los números pues son por naturaleza anteriores a las cosas, bueno, pues creía percibir en los números mayor semejanza con lo que existe y con lo que está pues en constante cambio. También por ahí existió un gran pensador llamado Demócrito. Él fue el creador de la doctrina atomista, es decir, definió que el arjé estaba constituido por dos principios, el átomo y el vacío, en donde, bueno, los átomos eran el ser y el vacío un cierto no ser, pero que era imprescindible para que se movieran por él los átomos. Él decía que los cuerpos, bueno, constaban de átomos, que los átomos no tenían sabor, no tenían olor ni color, y estas, bueno, pues eran cualidades subjetivas que resultaban ser un engaño producido por los sentidos, que la apariencia pues es diferente de la realidad y que el número de los átomos era infinito. Él decía que los átomos que integraban cualquier ser particular, pues eran los mismos que integraban los objetos que les precedieron. Entonces, que había un nivel del ser que nunca cambiaba, el átomo, y otro que, bueno, no deja de cambiar, que en este caso, bueno, pues eran las formas en las cuales los átomos se iban combinando. Em, Fue durante un periodo de guerras, de inestabilidad, de escasez y de enfermedades, cuando básicamente se desarrollaron tres filosofías muy importantes en la historia: la filosofía de Sócrates, de Platón y la de Aristóteles. Sócrates fue un filósofo griego fundador de la filosofía moral, fue uno de los pensadores más conocidos en el mundo, incluso más allá de la filosofía, y él creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura. No dejó nada escrito y por lo tanto, bueno, pasó la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y en las plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones, pues con todo aquel que quisiera escucharle y a quienes solía responder a manera de preguntas. Ese comportamiento, bueno, correspondía a la esencia de su sistema de enseñanza, un método al cual se le conoce como mayéutica. Mayéutica, bueno, significa ese diálogo, ¿verdad? Aquí lo que le importaba era motivar y ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas. Él consideraba la filosofía pues una forma de vida dedicada al conocimiento y perfeccionamiento de uno mismo. Entonces es por ello que se le considera el fundador de la educación. Por su parte, Platón, bueno, él fue un filósofo griego, servidor de Sócrates, maestro de Aristóteles. Platón, bueno, participó activamente en la enseñanza de la academia, nombre que, bueno, recibió por hallarse cerca de un santuario dedicado al héroe Academos. Este fue una especie de universidad en la que se estudiaban todo tipo de ciencias. Él escribió siempre en forma de diálogo sobre diversos temas como pues la filosofía política, la ética, la psicología, la antropología filosófica, la cosmogonía. Y bueno, pues se dice que él fue un pensador dualista. Eh, Él decía que la filosofía que sostiene era propiamente la realidad, el conocimiento o la naturaleza humana, pues que estos estaban compuestos por dos elementos básicos. Por ejemplo, que la realidad, bueno, pues estaba dividida en un mundo sensible y en un mundo inteligible, y que el conocimiento humano se dividía en conocimiento sensible, en opinión, y conocimiento inteligible, en este caso el conocimiento científico. Em, También decía que el ser humano estaba compuesto de cuerpo y de alma. Él incorpora el término de anamnesis, en donde él explicaba que el alma, ¿verdad?, la cual pues preexistía antes de nacer, pues era la que básicamente conocía las ideas, las formas, las esencias de las cosas, de tal manera que al encarnarse en el cuerpo, pues olvidaba las ideas con las que había tenido contacto, ya que estaba en un lugar pues trascendental. Por eso el proceso del conocimiento, la propia enseñanza, no consistía nada más que en recordar lo que el alma en algún momento había olvidado. En el caso de Aristóteles, él fue un filósofo lógico, científico de la antigua Grecia, cuyas ideas, bueno, pues han tenido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Él escribió pues una enorme variedad de temas, incluyendo la lógica, la metafísica, la filosofía de la ciencia, la ética, la filosofía política, también la astronomía, la biología,
y bueno, pues es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Él formuló la teoría de la sustancia, del acto y de la potencia. Y bueno, frente al idealismo de su maestro Platón, Aristóteles, bueno, pues es más realista. Para él no existen dos mundos separados, uno sensible y otro inteligible, sino un único mundo, el cual, bueno, pues está formado por objetos individuales, lo que son las sustancias. Cualquier sustancia, bueno, pues es un compuesto, un combinado de materia y de forma. En su física, Aristóteles definió a los seres naturales como aquellos que, bueno, tienen en sí mismo el principio del movimiento y del reposo. El movimiento, bueno, se explicaba como el paso del ser en potencia al ser en acto. Un ser que está privado de cierta forma, pero puede tenerla, pasa a adquirirla, pues efectivamente. Entonces, Aristóteles desarrolló una teoría muy influyente en la historia del pensamiento, la teoría de las cuatro causas. Esta teoría estaba enfocada a entender el movimiento que, según el filósofo, pues tiene un sentido más amplio que nuestro lenguaje y es sinónimo de cambio en general. Considera que todo cambio tiene una causa. Aquí los tipos de causas, según Aristóteles, pues iban a ser la formal, la material, la eficiente y la final. Las dos primeras son intrínsecas, es decir, constituyen el ser, y las otras dos pues se consideran extrínsecas, explican el devenir. La causa formal, esta es una causa de algo en tanto que determina ese algo y lo hace ser lo que propiamente es. Se trata de la causa específica del ente del cual se trata, es decir, la propia de la especie, es la esencia de ese objeto o del ser. Esta causa, bueno, va a determinar la segunda que viene siendo la materia, es decir, de qué está compuesto. Este concepto de la teoría de la causación de Aristóteles se refiere a la materia en cuestión, la condición pasiva necesaria como sustrato que recibe pues la forma y se mantiene, bueno, a través del cambio. Y a partir de ella nace algo, surge o llega a ser, es algo pues totalmente indeterminado, por ejemplo, una piedra, una madera. Esta causa hace que el mundo, bueno, no sea un mundo de puras formas como el de las ideas platónicas, sino un mundo pues más sensible y cambiante. Existe también lo que es la causa eficiente, es decir, qué agente la produjo. Va a ser ese principio de cambio o de movimiento aquel agente que produce, bueno, tal cambio. En otras palabras, bueno, se trata de ese motor, de ese estímulo que va a desencadenar ese proceso de desarrollo. Es la causa de lo que la cosa propiamente es. Y bueno, pues existe también la causa final, es decir, qué función, qué meta cumple. Se trata de la realidad o fin hacia el cual un ser se dirige, su meta, ¿verdad? Es el acto perfecto, la meta de un ser, es aquella hacia lo que el individuo se va a orientar. Sería como el plan considerado en tanto que todavía, bueno, pues no está incorporado en la cosa particular, es decir, la naturaleza aspira a él, pero aún no se ha logrado. Entonces, es la perfección hacia la que la cosa tiende a llegar. Los sofistas fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia. El conocimiento de las ideas de los sofistas, bueno, pues procede principalmente de Platón. Aquí con los sofistas y Sócrates, bueno, las filosofías dirigen su atención a temas más típicamente humanos. A partir de Sócrates y de Platón, el término sofos, que significa sabio, bueno, ya adquiere una connotación negativa que llega hasta nuestros días. Sofista es quien está dotado, bueno, de habilidad para razonamientos falsos, capciosos. En su momento, bueno, pues estos eran maestros en la enseñanza de la virtud, fueron los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza y cobraban, bueno, pues sumas de dinero por proporcionar algunas de sus enseñanzas. Eran, bueno, maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación de las personas, siempre contestaban las preguntas que se les hacían y realizaban, bueno, debates y cursos y proporcionaban, bueno, técnicas de discusión a los jóvenes, técnicas de dominio de la palabra
y del poder del habla. También, bueno, tenían interés por el hombre y por la sociedad, reflexionando siempre, bueno, con respecto a la civilización y la cultura. Entonces, vemos, ¿verdad?, que los sofistas, bueno, pues eran maestros que iban de un lado a otro y trabajaban como maestros profesionales brindando, bueno, pues sus servicios a los jóvenes de Grecia, principalmente en Atenas. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este tema relativo a el tema de la filosofía presocrática a la clásica. Muchas gracias por su atención.